Buenas noches a todos. En nombre de la Universidad de Cataluña y en el mío propio, sean bienvenidos. Hoy vamos a ver todo el proceso que se está llevando a cabo en el país para poder arrancar el sector de construcción y manufactura. Entonces, obviamente vamos a trabajar lo que llamamos las BPM, las buenas prácticas de manufactura. Como es bien conocido por ustedes, estas son prácticas que se crearon hace 70 años y las aplicamos fuertemente en las organizaciones. Esas prácticas de BPM no son nuevas, tienen 70 años ya en el mercado y básicamente esas prácticas están siendo debidamente implementadas en las empresas, digamos, que actualmente hacen alimentos, medicamentos y cosméticos. O sea que si ustedes se dan cuenta, no es nada nuevo. Han ido evolucionando evidentemente, hemos tenido nuevas versiones, vamos en el informe 68, pero si ustedes se dan cuenta, pues obviamente se les ha ido, digamos, incorporando cosas como por ejemplo la parte que corresponde a terrorismo, y malas prácticas agrícolas. Pero con esas excepciones, digamos, siempre esto ha existido. Entonces, lo que toca hacer es coger estas buenas prácticas y aplicarlas al sector de construcción y manufactura. Entonces, objetivo y competencias que van a adquirir hoy, establecer las especificaciones técnicas para aplicar buenas prácticas de manufactura en la industria de la construcción. Entonces, hay que identificar los programas obligatorios de las prácticas de manufactura y, digamos, aplicarlas conforme a BPE y aplicar las buenas prácticas de manufactura en cualquier tipo de obra, que sería el tal PAPSO que pidió el Estado colombiano, que es el Plan de Aplicación de Protocolo Sanitario para iniciar la obra. Entonces, básicamente, ese es el proceso. Entonces, el proceso empieza aquí. Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta básica, digamos, para la obtención de productos seguros para consumo humano que se centralizan en la higiene y forma de manipulación de los alimentos. Entonces, por eso es que se quiere copiar todo el proceso de higiene para que no vaya a haber ningún problema. Entonces, sí, el material queda grabado a las 10 de la mañana de mañana, tienen el material y pueden volver a ver la conferencia en la biblioteca. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues obviamente contamos con todas esas prácticas ya hechas. Entonces, por eso, digamos, esto es útil para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, el desarrollo de procesos y productos relacionados con alimentos, y lo que hacemos es transferirlo al sector de la construcción. Entonces, esto permite continuar la construcción, minimizando las posibilidades de contagio de los trabajadores y contratistas en la obra ante un enemigo, digamos, microbiológico de fácil transmisión, como es el caso del COVID-19. Se requiere realizar modificaciones en los procedimientos estandarizados a la industria de construcción. Entonces, por eso lo que ustedes ya tienen de documentos allá, la idea es perfeccionarlos un poquito con las cosas que voy a explicar para que puedan, digamos, hacer, digamos, control de la pandemia. ¿Qué nos pide BP? Primero, agua suministrada a los trabajadores sea potable. O sea que lo primero que tienen que garantizar es que llegue agua potable a donde ustedes tienen la construcción. Puede ser en botellón. Si tienen un acueducto y el acueducto es confiable, pues podemos, pero entonces habría que hacerle el análisis de calidad del agua. Entonces, por eso pilas con eso. Dos, las materias primas y materiales de empaque que lleguen van a tener que ser manejados, digamos. Entonces, ese es un punto que va a requerir que ustedes sean muy cuidadosos en cómo va a entrar eso a las instalaciones de ustedes. Entonces, es un punto que va a tener que manejarse, digamos, con mucha sensibilidad, porque obviamente lo que entre puede traer el virus. Eso presupone manejar lo que llamamos áreas negras y áreas grises. Entonces, el área negra es donde puede estar el virus. Al desempacar o al aplicar lavados o algún tipo de cosas que vamos a ver ahora, paso a grises, quiere decir que ya es menos probable que esté el virus ahí. Entonces, por eso es importante tener áreas separadas en donde llega, por ejemplo, el camión al desempacar, a enviarlo, vamos separando lo que venía empacado, el material de empaque va a un lado como contaminado y lo que ya viene adentro, pues ya no está contaminado, entonces ya puede pasar a las áreas grises y ya puede pasar a las áreas de trabajo. Entonces, por eso va a tocar tener ciertas rutinas que ustedes no están acostumbrados en, digamos, higiene
de material de empaque y materias primas. El personal pues va a tener que tener una higiene y una salud especial que vamos a mirar ahorita desde que ingresa hasta que sale de la obra y obviamente cómo llega y se viene de su casa. Edificios e instalaciones, por primera vez esos campamentos toca hacerles limpieza y desinfección. Entonces va a tocar incluir rutinas de limpieza y desinfección. Los equipos y accesorios que sirven para la evaluación de los procesos, pues van a tener que ser desinfectados, a lo que tampoco estamos acostumbrados. Si nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, eh, un destornillador, un alicate o así, yo no lo puedo compartir con el compañero de trabajo, tengo que ser individual y por el otro lado tengo que dejarlo limpio para que el que llegue de turno lo reciba limpio, si no se puede contaminar. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta esas recomendaciones. Como se dan cuenta, es importante, digamos, estos procesos. Es algo nuevo, es algo que obviamente no estamos acostumbrados. Luego viene el almacenamiento de productos como materias primas y producto terminado. Un apartamento, una oficina que vayamos a entregar es un producto terminado. Por primera vez toca limpiarlo y sellarlo seguramente para que nadie entre ahí, de tal manera que cuando lo entregue el cliente yo le pueda garantizar está limpio, no tiene virus. Ya de aquí en adelante es su responsabilidad lo que usted va a hacer con este, digamos, fírmeme aquí que esto está limpio y ya no puedo hacer más, porque es esa toda responsabilidad. Ustedes no se pueden comprometer a lo que no podemos manejar. Yo no puedo garantizar que un tercero va a seguir normas, digamos, de higiene. Entonces, por eso es clave el proceso. Y después viene el manejo adecuado de residuos sólidos, plagas y otros que vamos a tener que cambiarlo un poco porque obviamente ustedes no están acostumbrados a eso y siempre lo hemos hecho en industria de alimentos. Y finalmente viene el transporte, cómo lo van a manejar. Transporte de empleados y materias primas. Entonces ya vamos a mirar uno por uno. Entonces, primero agua. Agua potable para el consumo humano. Entonces, revisen bien y diferencien agua industrial para el lavado de manos al ingreso y retiro. El agua que están usando ahí para que la gente llegue en esos lavamanos que tienen que tener pedal para que no se toquen las llaves. Yo vengo contaminado, abro la llave, me lavo las manos, al cerrar la llave me vuelvo a contaminar. Por eso tiene que ser los lavamanos de pedal. Entonces, en el lavamanos de pedal no me contamino. Y esa puede ser agua industrial. En otras palabras, no es potable, no la pueden ingerir, solo es para lavarse las manos, solo es para descargar, digamos, material que puede uno traer. El botellón ya vieron que es muy ideal tenerlo. El botellón no le puede dar el sol. Les recuerdo que el botellón está certificado por la empresa que nos lo entrega, pero si le da el sol, eso se adultera y en 2, 3 días se vuelve un veneno y esa ya no es agua potable. Entonces, por eso pilas, porque el agua potable tiene cierta cantidad de bacterias. Entonces, debo respetar el número de bacterias, pero no permitir que crezcan. ¿Cómo crecen? Con el sol. Entonces, por eso no le puede dar el sol al botellón. Esa es la única restricción. Y lo otro es cómo me van a servir aquí, si las personas van a usar guante o algo, o vamos a tener que estarlo limpiando periódicamente, porque si yo me sirvo agua, el compañero viene, el otro viene, el otro viene, alguno puede traer el virus, lo dejo ahí en el botón, digamos, que permite descargar el agua. Entonces, lamentablemente, ahí me contaminé. Entonces, por eso, pilas con esa parte. Entonces, hay que estar limpiando ese, digamos, y tener los guantes no es suficiente, porque ahorita vamos a ver que los guantes también se pueden contaminar. Y no me puedo estar quitando y cambiando los guantes cada vez que quiera un vaso de agua. Por eso pilas con eso. Luego entonces vienen las materias primas y empaques. Entonces, todas las materias primas que nos llegan a la obra, digamos, vienen de otra empresa. Aquí está toda la cadena. Entonces, llegan en cajas o en forros de plástico. Si vienen así, al manipularlos con guantes y tapabocas, se limita el contagio y todo el material de reciclaje debe ser dispuesto como residuo peligroso. Ahí hay un cambio muy fuerte. Estamos acostumbrados que una caja de cartón pues se puede doblar y se puede reciclar. Ahora no. Ahorita van a ver unas tablas donde el virus van a ver que dura varios días. O sea que la caja de cartón que pudo haber tenido contacto con el virus y estuvo afuera en la calle, digamos, hizo un recorrido en la calle, puede traer virus. Por eso nos toca entonces, al descargar esas cajas, digamos, meterlas en bolsa roja y van como, digamos, material peligroso a incineración. Entonces ahí el protocolo cambia terriblemente
porque obviamente no estamos enseñados a hacer eso en una obra. Es más, normalmente reciclamos muchas cosas, o sea, reciclamos muchos plásticos, mucha madera, mucho cartón, digamos, y lamentablemente, pues el que pueda venir contaminado necesito que lo destruyan. De lo contrario, tendrían que llevar unas tablas y unos controles que vamos a ver ahora que son un poquito pesados, que sería calcular el número de días que eso lleva para que el virus muera, porque la otra posibilidad es esperar a que muera. Ahora el personal. Primero, hay un control, digamos, de pago de salud. Obviamente la gente tiene que seguir pagando su EPS, su ARL, su pensión. Entonces tenemos que tener el control del pago, sobre todo si son contratistas. Entonces, por eso ese es un punto. Luego viene las vacunas. Debe tener su esquema de vacunas. Les recuerdo que hay otras enfermedades que están latentes, como digamos, puede haber un tifus, puede haber en la región donde ustedes se encuentren problemas, digamos, de fiebre amarilla. Entonces, por favor, revisen las vacunas. La vacuna no nos está ayudando con el coronavirus, pero sí nos está ayudando a limitar otras enfermedades que le pueden dar a los trabajadores por no tener su esquema de vacunas. El examen anual laboral toca seguirlo haciendo, no hay nada que hacer. Luego tenemos la medición de temperatura a la entrada y salida de turno, ese sí es nuevo. Ahora nos toca medir la temperatura, entonces tienen que tener un láser como el que se encuentra aquí y medir la temperatura de entrada y salida de las personas, porque esto es lo que garantiza de que entró bien y salió bien. Les suministramos los elementos de protección en la obra, o sea, tiene que tener sus guantes y, digamos, su tapabocas. Entonces es algo nuevo que la gente no está acostumbrada y hay que enseñarle, obviamente, a que lo use y por qué lo tiene que usar. Hay que hacer un lavado de manos al ingreso, a la salida y por lo menos a la hora de almuerzo, porque obviamente, claro, se nos puede contaminar en esas etapas. Entonces, por eso, ese es un punto. Luego vienen las pruebas confiables cuando se considere necesario, digamos, a cargo del CISO, porque obviamente si tenemos presunción de que alguien puede estar contaminado, ya hay que seguir la ruta crítica que vamos a ver ahora y ya tocaría pasar a las pruebas, digamos, porque ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso, como ustedes ven, hay un cambio muy fuerte con respecto al personal. Pues sobre este ya hay un formulario, en el caso del distrito Bogotá ya sacó un formulario, en el caso nacional hay otro formulario, lamentablemente no son los mismos, el uno está en Excel y el otro, digamos, es un formulario como para impresión, y ahí está el nombre del trabajador, su edad, con quién vive, dónde vive, y ahí se está evaluando el riesgo para evitar que tenga grandes tiempos de transporte y que ojalá no sea mayor de 60 años, digamos, y la otra que se está mirando en ese formulario es con quién vive y obviamente que en la medida de las posibilidades, pues no hayan dependientes de él de mucha edad, que el proceso puede ser un poquito complicado. El formulario lo puedes bajar de la alcaldía, en el caso de Bogotá, y en el caso nacional de la Secretaría de Salud. De todos modos, si me mandes un correo electrónico, con mucho gusto también te lo puedo enviar porque obviamente los tengo todos aquí en el computador. Entonces, como se dan cuenta, el formulario hay que llenarlo por trabajador. Ahí aparece quiénes son los dependientes, dónde viven, cómo se va a transportar, qué edad tiene, si tiene alguna presunción, si es fumador o algo, porque les recuerdo que si es fumador o así es más posible que el virus lo ataque muy fuerte y de pronto no sobreviva ni siquiera con una unidad de cuidados intensivos. Entonces, por eso todas esas cosas son importantes que las revisemos. De ahí pasamos a el campamento. Entonces, tenemos que tener baños y lavamanos portátiles, que ese es, digamos, el siguiente punto. Y esos tienen que tener su limpieza y desinfección diaria y toca, evidentemente, estarlo revisando. Entonces, obviamente. Luego tenemos el suministro de agua industrial, lavamanos de agua potable. Hay que advertirle a la gente que es agua industrial y no agua potable, a menos que tengan agua potable. Normalmente en las obras no tenemos eso, mucho más si son rurales. Entonces hay que advertirle a la gente agua no potable, no la puede ingerir, le sirve para lavarse las manos, le sirve para el baño, pero no le sirve para ese proceso. Luego tenemos los lockers de personal. Los lockers de personal, pues obviamente lo que traiga el trabajador debe quedar en el locker. O sea, aquí vamos a imitar el proceso que seguimos en cualquier empresa de alimentos. O sea, ahí entran las BPMs a jugar un papel clave. Lo que viene de la calle está en área negra y queda en área negra. O sea, en otras palabras, digamos, los vestimenta que traiga, ojalá incluyendo el calzado, se queda en el locker. Ojalá también inclusive el reloj, porque es que les recuerdo que este virus tiene un defecto.
cualquier partícula chiquita en la saliva o algo que venga ya nos va a contaminar. Entonces, por eso sería muy deseable que todo lo personal que traiga quede en el locker. Ahí saca en un talego, digamos, de plástico, su indumentaria para colocársela, se pone su indumentaria y sus zapatos de trabajo dentro de la obra y ahí sí se lava las manos e entra. Es decir, es importante que la persona me siga el protocolo bien de entrada por eso. Luego está el recibo de elementos, digamos, debe firmarnos que lo recibió y debe hacer la destrucción de residuo peligroso, bolsa roja, y tiene que venir el proveedor de residuos peligrosos que lo va a incinerar. Les recuerdo que esas bacterias la única solución es incinerar. No puede ir a relleno sanitario, si no van a crear un problema espantoso en toda la vecindad allá del residuo sanitario, del relleno sanitario, perdón. Luego viene el distanciamiento entre trabajadores. Debemos poder respetar los espacios dentro de trabajadores de los 2 metros. Luego viene la limpieza de elementos de protección y herramientas. Entonces, la persona tiene que, al salir, dejar sus herramientas limpias para el día siguiente o para el turno siguiente. Si tienen problemas de dudas o algo, va a tocar entonces usar stickers, como los usamos en industria de alimentos, donde lleva un sticker verde. O sea, lo que ya fue limpiado con alcohol o con solvente queda marcado como ya limpio. Tenemos dos posibilidades, lo ponen en el tablero, cuando se tienen esos tableros donde están pintadas las herramientas, lo ponen ahí, o lo otro es en la caja de herramientas, una vez que lo limpió, en el momento en que la va a cerrar, le pongo un verde encima o alguna cosa, pero tiene que haber una manera de saber que lo limpió, y tienen que estar ustedes pendientes de que lo limpie. Yo no puedo salir como un loco y entonces no hacerlo, porque la persona que entra en el turno de la noche o yo mismo al día siguiente me puedo contaminar. Entonces, por eso la gente tiene que aprender a limpiar herramientas, a lo que obviamente no estábamos acostumbrados en el sector de construcción. Luego viene todo ese proceso de no compartir. Entonces, claro, aquí este es un punto nuevo. No le puedo prestar el destornillador, los alicates a mi vecino. Mi vecino no puede venir a cogerme la herramienta y devolvérmela porque el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, obviamente esto sube los costos. Claro, Juan tiene toda la razón. Claro, el costo adicional sube terriblemente porque estamos jugando a una empresa de alimentos y no a una empresa de construcción. Claro, sí, señor. Residuos peligrosos tú tienes que pagar a un proveedor para que se los lleve y los incinere. Residuos ordinarios viene el camión y se los lleva. Claro, Juan, obvio que te sube los costos y lo que estoy diciendo no es nada barato. Hay que lavar toda la herramienta con alcohol o los desinfectantes con la solución clásica que usamos en las empresas de BPM y entonces obviamente eso te sube los costos y además es tiempo. Yo no lavo la herramienta en 5 minutos, voy a necesitar tiempo para eso, no sé, media hora, una hora, toca mirar, dependiendo del número de herramientas que tengan que usar. Si voy a usar una cabina, como es el caso, por ejemplo, de un montacargas, o voy a utilizar una grúa o así, yo debo dejar todos los comandos de ese equipo limpios y seguramente va a tocar sellarlo y ponerle el sello verde que les decía yo, o llevar un control, no sé, pero fíjate que ahí tienes un problema, eso vale plata y tiempo, además la grúa mientras la están limpiando pues tiene que estar parada, no puede estar funcionando, entonces por eso pilas con esas cosas, fíjense que ahí cambió, los tiempos cambiaron, los costos subieron, claro, eso es un punto muy claro, y este otro también es muy claro, no compartir herramienta. Entonces, obviamente tienes que tener ahora herramienta individual, eso vale más. Sí, claro, esto sube los costos, esto no es discutible. Luego vienen los procesos. El inicio, digamos, la construcción se basa en varias etapas, como está aquí el diagramita, digamos, todo lo que es, digamos, excavación, cimentación, digamos, construcción, digamos, de obra gris, terminados, digamos. Entonces, en la medida en que vamos en distintas etapas, entonces, el inicio del ciclo de construcción se revisan los protocolos con contratista y su personal. O sea que van a tener que tener un preoperacional, por lo menos de una o dos reuniones antes con los contratistas para revisarle los papeles y las cosas que estoy diciendo y cómo van a ser los procesos. Diego nos dice, consulta cómo hacemos con los residuos. Los residuos, tapabocas y guantes van a bolsa roja, son residuos peligrosos. O sea que por eso era que decía que tienes que tener bolsa roja y proveedor que venga a llevárselos y los incinere. Ese es el problema de eso.
Angie nos dice, ¿el lavado de todas las herramientas, equipos y máquinas tiene un proceso de lavado profundo? No, es un lavado suave, es un lavado muy por encima, donde le paso alcohol a los controles que manejo la grúa o así, o le paso, digamos, alcohol así a el serrucho, el destornillador, los alicates que yo necesito para trabajar. Y una vez a la semana sí le vamos a hacer un lavado profundo que probablemente es con agua a presión caliente, con vapor. Ahí sí, pero una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque claro, pueden quedar residuos, pero no los puedo todos los días tratar. Te queda muy costoso, Angie. Toca distanciarlos. Sí. Sí, señor, claro, necesitas guardas de seguridad que estén vigilando todo esto, lo que estoy diciendo, la entrega de la herramienta, el retiro, es correcto, ya se dieron cuenta, es correcto, sí, es correcto, sí, sí, señor, el sistema de gestión es para cada obra, sí, señor, es totalmente de acuerdo. Sí, el amonio cuaternario está muy bien, te queda mucho más barato y lo que hacemos es diluirlo, sí, señor, sí, sí, es válido, totalmente válido, Juan, totalmente válido, sí. Sí, señora, claro, Marile, perdón, tienes que entregar las herramientas, hacerle firmar y obviamente después te las tiene que devolver cuando terminamos esa fase. Ahora tiene que haber un protocolo inicial con ellos antes de que entren, que hablemos todo eso. Se revisan exámenes ocupacionales, esas cosas antes de que entren, para que el día que lleguen ya está hecho que pueden entrar. Se cumplen los protocolos de ingreso y salida a las instalaciones, manejando un poquito el horario para que no lleguen todos a la misma hora y haya congestión. Se hacen inspecciones para asegurar el empleo de elementos de protección, o sea que vamos a tener que ir a hacer inspecciones a la obra para ver que están cumpliendo con lo que se dijo. Entonces hay que hacer inspecciones y hay que hacer inspecciones y hay que hacer inspecciones de limpieza y desinfección de herramientas. Como vieron, sí, ahí hay más trabajo. Sí, es correcto. Nemesio nos dice, si no tenemos si no tenemos ningún caso de COVID, aún así es que no es un problema de tenerlo o no tenerlo porque tú el virus no lo ves. El virus solamente se puede adquirir en un bus, en un almacén, en cualquier parte. Ese es el problema. Son pequeñas partículas microscópicas que pueden estar en cualquier lado y ahorita vas a ver la supervivencia tan terrible que tienen. El problema es ese. ¿Dónde está? No sabemos. Y se te puede entrar a la obra, digámoslo así. Entonces, por eso tu trabajo es prevenir que no entre a la obra. Sí. La desinfección de los arneses es la misma que siempre hemos hecho. Hay que lavarlos con agua y jabón y dejarlos colgados para que se sequen. No hay nada que hacer. Tienes que hacer eso, pero lo malo es que es todos los días y tienen que dejarlos colgados bien para que no se pudren. Acuérdate que eso se daña. Sandra, ¿los tapetes de desinfección para el calzado son aconsejables? Sí, aunque vi en internet uno muy bueno que es con aire caliente. También puede ser. No sé el precio todavía, pero puede ser, es un equipo que bota vapor. Puede ser un buen lavado, y de pronto nos estamos evitando lo que yo te decía, tener que entrar calzado contaminado que dejen en un locker y saquen el calzado de trabajo. O sea, en otras palabras, las botas con punteras, las botas que ellos usan dentro de la obra, tendrían que dejarlas en la obra, en un locker, y entrar con un calzado y salir con otro calzado de calle, llamémoslo así. Ese es el plan A. El plan B es usar lo que yo digo, es un equipo, ¿cómo te describo? Es como una pistola que bota, digamos, aire caliente. Entonces, desde que lo pases y te asegures, digamos, unos 20, 15 segundos con cada zapato, lo logras. Sí. Entonces, ese puede ser una solución. Entonces, como se dan cuenta, ese es un poco el proceso. Pero quiero que aquí entiendan una cosa. Hay que seguir todo el proceso del contratista. Es decir, hay que hacer una reunión preliminar, revisar documentos para que el día que llegue ya llega. Y el día que se va, ya sepamos que se va. Lo otro es que les recuerdo que en ciudades como Medellín ya toca inscribirlos electrónicamente y entre unos días en Bogotá también toca inscribirlos electrónicamente. Por ahora en Bogotá todavía no, pero a todos nos va a tocar, digamos, hacer eso, registrar los trabajadores. Entonces tú tienes que registrar al trabajador para que si lo cogen en la calle o así, no le pongan una multa porque está violando la cuarentena. Cristian me dice, me gustaría compartir el enlace de la lista de las sustancias químicas. Sí, perfecto, gracias, eres muy amable, muy bien. Entonces, como te das cuenta, este es un punto. Ahora el otro ya es el de la ruta diaria. Él sale de su casa, coge un transporte, llega al trabajo, almuerza, vuelve a trabajar, come un transporte y otra vez se va a la casa. Entonces, tenemos que analizar todos los riesgos en el orden cronológico de la labor del personal,
por eso se quiere que las zonas sean lo más cercanas posibles a la obra, o sea, ojalá viva cerca, ojalá no me use transporte público, sino ciclas o alguna otra cosa, para que haya un poquito más de distanciamiento, porque ustedes han visto que ya los servicios públicos están muy congestionados, transporte público. Entonces lo ideal sería eso, que ojalá pueda llegar en cicla en su moto tiene que venir individual, no puede llevar parrillero, no puede llevar otra persona al lado, porque obviamente la pandemia no lo permite. Y por el otro lado, si trae un carro, el carro tendría que quedar afuera, en un sitio en donde no vaya a implicarnos que nos traiga la pandemia dentro de nuestras instalaciones. Entonces, por eso es un punto de pronto importante para que todos lo tengan en cuenta ahí. Tiene que haber trazabilidad del trabajador, a qué horas entró, a qué horas salió, dónde almorzó, qué almorzó y quién estaba alrededor cerca, porque si se presenta una contaminación, entonces necesitamos saber quiénes serían los otros presuntos que podrían estar contaminados. En otras palabras, si yo estoy almorzando al lado ahí de Edison o algo, se debe poder saber eso para que Edison después se le haga un examen o algo para ver si se contaminó o no. Entonces, por eso hay que tener trazabilidad también del almuerzo. No solamente en dónde trabajó, a qué hora entró y qué hora salió, sino dónde almorzó. Sí. Cristian, yo debo exigir el protocolo de ruta. Sí, todos los trabajadores te tienen que decir cómo van a llegar a el trabajo y por eso son valorados, ahí hay un puntaje que se le da en el Excel que les estoy diciendo de riesgos, en donde se valora, digamos, mayor riesgo el que está usando servicio público, menor riesgo el que viene en su propia cicla. Sí, es correcto. Sí, Andrés, no es una política, es un instructivo que dice cómo lavarse las manos y esas cosas. Exacto, es un instructivo, más que una política, realmente es un instructivo para que sea muy práctico para ellos y ojalá muy visual. Luego entonces entra la bodega. Entonces, claro, tiene que haber un gel de ingreso y salida de la bodega obligatorio. No puede entrar todo el mundo ahí, ojalá una sola persona, el bodeguero y el que esté reclamando algo. Herramienta que ingresa, ya vieron que tiene que ser limpia, o sea, herramienta que devuelven tiene que ingresar limpia y debe haber una manera de que este bodeguero la pueda revisar de que la limpiar. Toda manipulación con guantes y tapabocas. Paquetes menores pasan por área negra, que era lo que yo explicaba. Paquetes menores es cuando compramos, por ejemplo, un pegante o algo que a última hora tocó porque se le acabó allá para hacer el último arreglito allá, sobre todo cuando estamos ya en etapas determinadas. Entonces, en ese momento, ese último arreglito que llegó de la ferretería puede traer el coronavirus. Entonces, es muy importante por eso que entre al área gris. Ahí es donde les digo que se desechan los empaques en que eso viene y se desechan como residuos peligrosos, pasan a área limpia, si es del caso se desinfecta y se le entrega al trabajador para que lo vaya a usar o a colocar donde le corresponda. Puede usarlo si es un tarro, por ejemplo, pegante o alguna cosa de esas. Entonces, en algunos casos lo va a usar, en otros lo va a colocar allá porque es simplemente un adoquín o alguna cosa que se necesita. Entonces, por eso es un punto. Toda evolución debe entrar limpia con alcohol detergente. Una sola persona entrega y bodega retirada del depósito, digamos, transitorio. Entonces, por eso es importante esto. Las bicicletas deben estar relacionadas, sí, claro, lo más lejos posible de la obra, lo más cerca posible de los lockers de los trabajadores afuera. Es decir, que durante la jornada no deberían tener acceso a la cicla. Sí, es correcto. Sí, Erlina, ahí no hay nada que decir. Lavado de manos, creo que ya todo el mundo lo tiene claro. Está en internet en 50 partes, hasta con canciones. Sí, señora. La parte que el químico tú lo tienes que escoger, Ernesto, depende de tus costos un poco. Por eso les decíamos que el amonio cuaternario es el más barato. Trata de usar ese. Sí, ese de pronto es el punto, digamos, como más sencillo. Sí, el amonio cuaternario es como el más barato, digamos, para reducir costos, porque lamentablemente estos equipos son caros. Acá está lo que ustedes de pronto necesito que conserven mucho en la información. En el aire ese vidrio dura unas 3 horas. Sobre una superficie de aluminio dura 2 a 8 horas. Esos son los estudios que ha hecho la Universidad de Princeton digamos, Estados Unidos, y, digamos, y que salieron en el hospital, digamos, en el California Journal of Infections. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el aluminio dura 2 a 8 horas, o sea, el día. Guantes de látex, 8 horas. Fíjense por qué es que los guantes toca desecharlos. O sea, la parte exterior del guante puede tener coronavirus y dura 8 horas, o sea, un día prácticamente. Madera y muebles, 4 días. Miren lo
difícil que es la madera. El cristal y el vidrio, 4 días. El papel, 4 a 5 días. Es mucho. Mire cómo le gusta el papel a ese virus. Cubiertos, 2 a 3 días. Acero inoxidable, 2 a 3 días. Plásticos y envases, lo que decía ahorita, talegos y eso, 2 a 3 días. Cartón, 2 a 3 días. Cobre, 4 horas. Como ven, es tremendamente fuerte la capacidad de supervivencia. Por eso es que está matando a la gente y por eso es que es tan contaminante. Sí. Sí, sí, es una solución, aunque me gustaba más la otra, que era dejar la ropa de calle en un locker para no tener que hacer eso, Nemesio, y simplemente que se pongan su overol, entren a trabajar y después hacemos el proceso al revés. Sí. Amonio cuaternario, Ernesto. Marillo nos dice, la aspersión es nociva. Sí, sí, por eso es que no me gusta mucho. Sí, Marillo, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso prefiero el cambio de uniforme. Sí, me parece un tricito más viable y no, es que es muy difícil para tanta gente y todo hacer esa aspersión, todo es muy complicado. Ahora, la obra terminada tiene que pasar por desinfección profunda antes de ser sellada. O sea, ya tenemos un apartamento listo para ser entregado a una casa. Los propietarios deben recibir eso sellado y aprobada su limpieza. El equipo de limpieza seguramente es un contratista de esos expertos en hacer limpiezas profundas. Esto sube los costos, pero no hay otra solución. Ellos ya traen químicos especiales, hacen su, digamos, limpieza y desinfección, sellamos ese apartamento o esa casa y ya quedó imposible de acceder con esos sellos, digamos, al estilo como las que pone la policía cuando hay sellamiento, y ya. Y ya cuando llega el cliente delante de él, destruimos el sello y le dicen, mire, esto fue, que digamos, inmunizado por una empresa especializada, firme aquí que le estoy entregando, lo que pase de aquí en adelante es su responsabilidad. Esto es muy importante porque si no, se me van a meter en un severo problema porque la gente va a decir, yo adquirí el coronavirus porque usted me entregó un apartamento contaminado, una casa contaminada, una oficina contaminada, una instalación contaminada. Sí. Sí, claro, Caterín, por eso es que no me gusta mucho que haya aspersiones, por eso prefiero el cambio de uniforme. Dana, buenas noches. ¿Cómo se llama el formato donde están las preguntas? ¿Con quién vive? Registro personal. En todas las ciudades está registro de personal. En el caso de Medellín está en la red de una vez ya de Medellín. O sea, Medellín está más avanzado que las demás ciudades en el sentido de que ya tiene un aplicativo, o sea que lo tienes que subirse al aplicativo. Realmente no es un formato, sino ya se en el aplicativo. En las demás partes sí todavía están en la edad de piedra y entonces toca es llenar un Excel con los datos de cada trabajador. Entonces, sí, ese es básicamente el estado del arte hoy. La gestión de residuos entonces cambió un poquito porque como se dieron cuenta, pues ahora tengo residuos peligrosos hospitalarios, tapabocas, guantes, elementos de protección y elementos de empaque en que vengan cosas. Entonces, eso todo tiene que entrar aquí. A peligrosos, viene el contratista, se lo lleva, lo incinera y les da el registro de incineración. Entonces, ahí hay un cambio, disminuyen los reciclables, no puedo hacer nada, y obviamente residuos de obra y manejo de estéril siguen existiendo, y administración de plagas tengo que seguir haciendo, digamos, en la obra, de acuerdo con el programa que ustedes tengan. El contratista, en el contrato tienes que tener una sanción. O sea, en el contrato tú tienes que tener, Diego, una sanción, porque como contratista yo soy independiente, puedo hacer lo que yo quiera, pero tiene que tener consecuencias. Entonces yo puedo entrar sin lavarme las manos, yo puedo no lavar la herramienta, pero eso tiene que tener unas sanciones. Y primera vez sanción, segunda vez seguramente suspensión y tercera vez cancelación de contrato. Sí, tienes que incluir esas tres cláusulas que acabo de decir en el contrato, sí señora. Y antes de que vuelva ese contratista a trabajar, le dicen, mira, ahora tiene un otro sí en el contrato, leamos bien lo que usted tiene que hacer, lo que tiene que traer y lo que va a hacer. Si no lo hace, 2 puntos va a pasar esto. Si lo vuelve a repetir, 2 puntos pasa esto. Y si lo vuelve a repetir por tercera vez, hasta luego el amigo y listo. Eso es lo que toca decir. Sí señora, toca incluir eso en las cláusulas. Excelente pregunta, sí, muy bien. Ahora entramos a transporte. Entonces, de ser posible, contratarlo, plan A. Cicla Moto, ya vieron que es muy deseable. Moto viene solito, lo he repetido ya 2 veces, pero es que ya hoy llegaron 2 personas con acompañante en moto y eso no se puede porque obviamente, claro, ahí no hay distanciamiento, digamos, social. Es decir, en una moto
Las dos van demasiado pegados, las dos personas, ahí no hay nada que hacer. Entonces, por eso no se puede. Y el vehículo individual no puede entrar a la obra porque el vehículo puede venir contaminado. Entonces, tiene que quedar en un parqueadero, digamos, aislado. La persona pasa por el proceso, digamos, de lavado de manos y desinfección de equipos y ya puede entrar a la obra. Entonces, claro, yo no puedo permitir que el carro ingrese a la obra. Y el carro, preferiblemente que la persona, digamos, venga sola o vengan uno adelante, uno atrás, que vengan con distanciamiento, porque si no, también se me contaminan dentro del vehículo. El sistema de transporte masivo ya vieron, pero entonces según lo que cada municipio nos diga, porque cada municipio está tratando de ver qué hace. Hay algunos buses intermunicipales se están volviendo municipales por ahora. Hay una cantidad de cosas que están tratando de tomar en algunos municipios. Toca mirar a ver qué hacemos. Turnos establecidos y mínima cantidad de viajes, digamos, desde la obra a almacenes de suministro. Si necesitan que alguien esté trayendo cosas, pues que ese alguien esté por afuera y no entre a la obra. Esa sería una buena solución, tener una especie, digamos, de mensajero, digámoslo así. Diego nos dice, eh, si la empresa no hace contratación con la empresa de incineración, sí, más que una multa, el problema puede ser muy grave porque te advierto que tienes residuos peligrosos, contaminantes, los vecinos te pueden demandar. Si el municipio se llega a dar cuenta, la multa vale como unos 80 millones de pesos colombianos y hay sellamiento. Eso es muy grave, pues, porque es decir, tienes nada menos que residuos peligrosos, residuos contaminantes. Si puede probar un abogado eso, mejor dicho, los acaba a ustedes como empresa. ¿El aire acondicionado se debería limitar en el transporte? Sí, en lo posible sí, porque sobre todo cierran ventanas, cierran todo. Entonces, no, es peor con aire acondicionado. Sí, señor. Es mejor las ventanas abiertas. Sí, señor. Sí. Tienes que tener el control de entrada y salida, sí, señor, y preferiblemente no salen. Sí, señor. No salen durante el turno. Sí, señor. Fíjate que ahí cambiaron las reglas del juego. No podemos que estén saliendo y entrando. Por eso era que te decía que prefiero alguien afuera que traiga las diligencias de lo que toque traer adentro, pero no salgan y entren porque, no, no, eso sí les garantizo que van a meter la contaminación más rápido, digamos, a lo que uno puede hacer. Entonces, sí, ahí no hay nada que hacer. Entonces, sí, como se dan cuenta, es bien delicada esa parte. No, Ernesto, en el caso de que haya una persona contaminada, viene sellamiento y 14 días. O sea, primero viene el sellamiento por 14 días. Y dependiendo lo que salgan los exámenes, pues puede que sigamos otros 14 días sellados. O sea que es muy grave, no hay multa, lo que hay es sellamiento. Lo que sí puede haber multa es por botar las basuras peligrosas a la calle o al residuo, al relleno sanitario. Sí. Sí, los residuos peligrosos sí tienen, pero eso es de ley, es decir, es que quiero que entiendan que ahora esto se volvió como si fuera un hospital, sí es correcto. Sí, señor, los transportes tienen que ser descontaminados, sí, señor, totalmente de acuerdo, Harold. Tienen que tener un método de poderlos desinfectar. Por eso estas empresas ya están trabajando en eso y ya lo hacen. Los taxis ya lo están haciendo, sí, señor, totalmente de acuerdo. Ahora, los materiales. Los materiales que llegan a la obra a granel, si vienen empacados en plástico así, no son tan peligrosos. Hay es que quitarles ese plástico o ese cartón y ese es el que decía yo que se bota como material peligroso. El riesgo, digamos, de contagio es bajo porque son inertes. Estamos hablando de ladrillos, digamos, cosas de esas, pero sin embargo, fíjense que vive 4 horas, vive 6 horas. En ciudades como Bogotá, Tunja, Pasto, tenemos la otra ventaja que en la madrugada hay 4 grados. Es posible que ese virus muera ahí. Entonces, digamos que una noche que pase eso ahí encima el acero, en varillas de acero, así, no creo que pueda sobrevivir. Pero en tierra caliente es otra cosa, porque lamentablemente es muy bueno el clima. Entonces, habría que hacer pruebas de cuánto dura ese virus. Todavía no sabemos, pero les aseguro que de pronto en una varilla de acero o en un ladrillo puede pasar la noche en tierra caliente ese virus tranquilamente, al otro día está activo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso, de pronto, lo mejor es que llegue el material, quitarle los empaques que traiga, dejarlo ahí y, digamos, si pueden dejarlo 24 horas sería perfecto. Entonces, aquí hay un problema. Llega una nueva noción, cuarentena, digamos para las materias primas. Entonces llegaron, ideal que me lleguen el viernes ladrillos o cosas de esas y los vamos a usar el lunes.
Imposible que haya un virus el lunes, imposible, si no trabajamos sábado y domingo. Entonces, fíjense que tengo ciertas ventajas de dejar pasar tiempo conforme a la tabla que les di antes. Entonces, traten de hacer eso en la medida de las posibilidades. Si el material entra derecho, me da miedo que puedan tener contaminaciones, que es muy, digamos, fácil contaminarse. Entonces, por eso ese es un poquito el problema de esto. Hay que tener un compromiso gerencial, tenemos que formar a las personas, a los, digamos, a todo lo que son, digamos, los maestros de obra y los ingenieros residentes, hay que enseñarles todo lo que estamos viendo. Hay que tener un diagnóstico nuevo sanitario, hay que hacer la planificación del PAPSO, radicarla es bastante demorado, duran 2 horas en el caso de Bogotá subiéndose al computador, en el caso de Medellín como 1 hora, hora y cuarto. Entonces, como se dan cuenta, hay que tener tiempito para subir eso al computador, al servidor allá de la secretaría. Hay que poner esto en marcha y darle a la gente la información. Hay una documentación y hay una verificación y análisis. Acá de pronto es importante que tengan en cuenta que para que el protocolo nos funcione, ustedes tienen que darle formación a los trabajadores. La formación no se puede dar en un curso, no puedo reunir 15 o personas, 10 personas. Entonces seguramente sería mejor hacer un pequeño aplicativo que se pueda ver en el celular. Hoy en día casi todo el mundo tiene un celular, digamos, tipo Android o así, digamos, un Smart. Entonces en un celular de esos sería bueno para que las personas de la obra puedan ver todo lo que hemos hablado y cómo se usan los guantes, cómo se lavan las manos, todo. Eso sería deseable porque nos exigen cursos. Entonces, los cursos pues, no se pueden dictar hoy en día presenciales. El Ministerio de Educación no lo permite. No pueden haber reuniones de personas. No, Katia, es muy poco el tiempo de transporte, como tú pudiste verlo aquí. Katia me dice, si se deja el material para ese tiempo expuesto, ¿no se corre riesgo? No, el viento no es muy fuerte, como te das cuenta, no es un enemigo nuestro tan fuerte, te da 3 horas el aire. El aire te da 3 horas, entonces fíjate que no es tan grave. 3 horas. Por eso te decía que una noche en Bogotá no se la pasa ese virus. Daniel Fernando nos dice, cuando un trabajador lleva un alimento para compartir, ¿cómo se puede hacer para evitar que se haga? No, no puede haber compartición de alimentos. No puede haber, eso sí, mejor dicho, sería un suicidio. No se puede. Tendría que ser, digamos, simplemente individual. Por eso te digo que las reglas cambiaron. María Fernanda, normalmente los baños por normas deben ser uno por cada 15 trabajadores. Sí, es correcto. Mira la situación. Si consideras que se necesita otro, míralo, pero por ahora estamos de acuerdo y nadie ha dicho nada. O sea, por ahora sigue 1 a 15. No he visto nada, ni legal, ni en ninguna parte, ni nada. El virus permanece en el aire 3 horas, sí señor, por eso me devolví aquí. Miren acá, acá dice claramente, aire 3 horas, sí señor, sí, sí, sí Marile, la idea es esa, nada se puede compartir, ni comida, ni herramientas, nada se puede compartir. Ahora somos egoístas a morir, sí señor. Condiciones de salud del trabajador es lo primero que nos interesa. Condiciones de salud y edades del grupo familiar, cómo se va a transportar, cómo ingresa a la obra, temperatura e higiene, labores dentro de la obra, elementos de protección, distanciamiento, empleo de baños, agua potable, zona social para almuerzo y descanso. Salida de los trabajadores, asegurar los elementos, digamos, para su desplazamiento, asegurar, digamos, que seguir frente, digamos. Bueno, este ya es otro punto. Hay que tener documentado qué se hace en caso de que haya una persona contaminada. El procedimiento ya está en la Secretaría de Salud, básicamente es llevarlo a la casa, en la casa se llama al servicio de salud, que tienen que ir a practicarle las prácticas, las pruebas, perdón, y ellos ya deciden si tienen que permanecer en la casa o no, y hay que reportar a la ARL y a la EPS. Ese es básicamente el tal procedimiento de contagio de ojo. Y la persona que lo lleva en el vehículo que lo lleva, pues obviamente tiene que desinfectarlo y él tiene que usar un traje de protección para poder llevarlo. Acciones a seguir en caso de accidente laboral, esto, digamos, sigue siendo lo de siempre, porque podemos tener un accidente laboral, pero ya por otras razones, es decir, el típico accidente de la ARL pues, sigue existiendo, tenemos que estar preparados para eso. Flexibilización de horarios, ya lo vimos, desplazamiento de los trabajadores, solo 35% de la capacidad de transporte público se puede usar, y reporte de contagios, como ya dije, y debemos transportarlo a su vivienda. La persona debe quedarse en su vivienda. Ese es el proceso. Como ven, esto es de innovación, de volver a repensar las cosas que nunca habíamos pensado y que jamás me imaginé que en una obra pudiéramos trabajar. Sí,
En icopor no tengo el dato, Daniel, porque te recuerdo que el icopor es un material que está prohibido en muchos países. Lamentablemente en Colombia lo usamos terriblemente, entonces no te puedo responder cuánto tiempo durará porque nadie ha hecho esa prueba. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que no conocemos todavía del COVID-19. ¿Cuánto tiempo vivirá en un icopor? No te puedo contestar. Digamos que lo más cercano que tendrías en esta tabla, porque allá nos tocaría por ahora contentarnos con la poca información que hay, sería este plástico y envases y talegos sería 2 a 3 días. O sea que 2 a 3 días probablemente estén, digamos, en un cosito de esos de icopor. Sí, es correcto. Ah, bueno, es que ahí hay un problema. Diego me pregunta, ¿qué pasa en lugares donde no hay cómo almorzar? Pues mi querido amigo, te toca pensar cómo van a almorzar. Tienes que tener un sitio. Si te llega la visita y ven que no hay sitio, te pueden sellar la obra. Ahí hay un cambio, por eso, muy fuerte en este proceso. Sí. Nemesio, si se llega a recibir el contagio de la obra, se califica como enfermedad ocupacional, sí, señor, pero ahí hay una serie de problemas que no están totalmente resueltos. O sea, la EPS es la que atiende la enfermedad y la ARL por ahora no quiere pagar el tiempo que la persona esté incapacitada porque ahí hay un problema. Las pruebas están demorando 3 a 4 días. Esos 3 a 4 días no los cubre la ARL. Si ya le dicen que está contaminado, ahí sí ya te cubre. Entonces fíjate que hay un problema, hay unos vacíos legales ahí muy complejos que por ahora las ARL se están lavando las manos. Sí, esa es la realidad del proceso. Sí. Es como ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un problema grave. La enfermedad ocupacional solo existe cuando la prueba oficial de la Secretaría, el examen de laboratorio te diga que tiene el COVID. Y para tener el COVID necesitas que te hagan el examen y que te den el resultado. Sí. Entonces, por eso, como se dan cuenta, esa parte es un poquito complicada. Sí. Sí, señora, el Ecopor no se debe usar, pero lamentablemente nosotros como auditores, ustedes saben que estamos auditando permanentemente distintas empresas. Es muy común que nos lleven almuerzo en Icopor en más de una instalación. Lamentablemente, el Icopor se sigue usando. Sí. Sería ideal, Juan, ojalá lo logres. Pues lamentablemente el Icopor se sigue usando. No, no, no te puedo contestar otra cosa. Sí, no deberíamos usarlo, pero aparece. Sí, lamentablemente. Sí. Sí, sí, es totalmente correcto lo que dice Juan. El problema es que una cosa, el problema nuestro es que sacamos leyes y leyes y otra cosa es ya el cumplimiento. Sí, señor. Lamentablemente, los corrientazos aquí en Colombia, todo eso, sirven la comida en Icopor. Muchos equipos, muchas cosas vienen empacados en Icopor. Aquí se reciben televisores, cosas de esas, mucha electrónica que viene con Icopor. Y el gobierno no hace nada. Sí, esa parte es bastante absurda. El máximo personal lo tienes tú que calcular. Ah, bueno, aquí me faltó un diagrama. Aquí me faltó un diagrama que está en la secretaría, que es lo siguiente. Tú tienes que tener los planos porque en el momento en que vas a llenar el formulario de la secretaría, ahí están los planos en donde te dicen los metros que vas a construir. Entonces, dependiendo los metros, pues hazme el cálculo de personas distanciadas 2 metros y ahí ya tienes la respuesta. O sea que tú no puedes recibir mucha gente en la obra porque obviamente para que a 2 metros estén, pues obviamente vas a tener que hacer el cálculo. Entonces, si estamos haciendo una obra chiquita de 40 metros o una cosa de 30 metros o así, pues entonces imagínate, no vas a poder tener mucha gente porque al dividirme eso, dejando un espacio de 2 personas, de 2 metros por persona, pues entonces obviamente, digamos, es un proceso, digamos, demorado. Excelente, Juan, te felicito. Siquiera lo has logrado. Ojalá todos los clientes y toda la gente que auditamos y a tantos sitios que vamos se dieran algo así. Los profesionales de la salud los están atendiendo por la ARL, sí señora. El que es empleado, digamos que mientras no se certifique que tiene COVID-19, no se puede concluir nada. Entonces ahí es donde hay un vacío, porque como te decía, primero hay una demora terrible para tomar las muestras, hay otra demora terrible para poder hacer el análisis. Y una vez que tengas el análisis, tienes que erradicarlo para que ahí sí lo reconozcan como enfermedad
digamos, y además hay que mostrar que fue ocupacional, que fue que lo consiguió en, digamos, la obra, lo cual también puede ser un poquito complicado porque entonces la persona puede llegar ya enferma a tu obra. Por eso te decía que hay unos vacíos legales muy complejos. Colombia tiene un gran problema de que hay dos empresas de seguros, lo cual no tiene sino dos países en América Latina. Entonces, lamentablemente, las dos se van a pelear ahí. Sí, señor. Es bastante complicado ese proceso. Sí. En caso de una emergencia por sismo, tienes que hacerlos evacuar, que vayan al parque de enfrente o al sitio de enfrente, tratando de mantener un distanciamiento. Sí, señor. Tratando de mantener un distanciamiento. Pero sí, tienes razón. En una evacuación, pues necesito que más o menos se evacúen bien y rápido. Sí, señora. Y probablemente podría haber mucho acercamiento de las personas. Claro, es correcto. Pero se tiene que mantener el plan de emergencias. Sí. Sí, Gloria, tienes que tomar la temperatura de todos los trabajadores. Aquí está, que entren y salen a la entrada y a la salida. Sí, señora, aquí está. Aquí lo dije claramente. Fíjate que aquí está. Mira, aquí está. O sea, aquí no hay nada que hacer. Esa parte sí no es negociable. Tienes que tomarme la temperatura del ingreso y la salida. Inclusive ellos entregan ahí el formato. Es más, te lo pongo más difícil. Tienes que tomar la temperatura de entrada y salida también de los señores del transporte. O sea, si te llega un camión con ladrillos o con concreto o algo, tengo que saber quién era el conductor, qué número de placas, qué empresa es y su temperatura. Sí, señor. Sí. Sí, es correcto. No, esto nos sube los costos porque creo que vas a necesitar un CISO casi que solo para hacer eso. Sí, sí. El único que puedes usar son los termómetros de rayo láser, Dana. No puedes usar termómetros, digamos, de punzón, de contacto. Sí, Rubén, en la medida en que puedas. El problema es que si no puedes mucho, y además, como ves, tenemos mucho trabajo, no sé qué tanto tiempo te quede para modificar el plan de manejo de emergencias. Sí, señor. Rolando, los casos puntuales de mejoramientos de vivienda, está autorizado a trabajar, eh, en donde se construye una instalación eléctrica en donde se debe ingresar a la vivienda. Ah, sí, pues es que toca empezar a reiniciar actividades. El problema es que ahí ya vas a tener que de pronto tener otros protocolos en donde las personas tienen trajes costosos de aislamiento. Y ahí te va a tocar tener trajes de protección completas de las personas. Lo malo es que esos trajes de protección no se pueden desinfectar, toca disponerlos al final del día. Sí, sí, Catherine, sí, ahí no tienes nada que hacer, tienes que tener el termómetro correcto. Tiene que ser sin contacto con la persona, es correcto. Sí, ¿no? Diego nos dice, la toma de temperatura para todas las empresas, en el caso de empresas de sí, señor, para todas las empresas, eso no es negociable. Ahí está el formato. La respuesta que te doy es muy sencilla. Ya te cuento el número del formato, creo que es el 3 o el 2. Es que la alcaldía fue sencilla relativamente. Nos dio cuatro formatos, entonces formato uno, 2, 3 y 4. Entonces creo que está en el formato 2, si no, no muy mal, aquí vamos a mirar en el otro computador, creo que es el formato 2 el que te da los registros de temperatura. Sí, señor. Norma nos dice, no, 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 Norma, no es viable tener un termómetro digital por funcionario, eso te sale muy costoso. No, es más barato el infrarrojo. No, 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 no tiene sentido. Además, imagínate, empiezas a meterte en cantidades de problemas ahí, de que lo dejó en la casa, de que lo botó, de que le pasó. Tú sabes que las disculpaderas de la gente son terribles. No, 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 no. Eso siempre te van a sacar alguna historia extraña con eso. Sí, sí. Ah, el otro problema, les recuerdo que lo otro muy contaminante son los celulares. Entonces no les va a gustar mi 5, pero los celulares va a tocar que los dejen en el casillero. Los celulares van a tener que quedar en el casillero. Acuérdense que el celular es una de las cosas más contaminantes que pueden haber. Sí, sí. Entonces, y yo no puedo estar encima de que lo estén desinfectando ni nada. Lo más barato es que apaguen su celular y lo dejen en el casillero. Cuando salga de la obra y se vaya para su casa, lo puede volver a prender y hacer lo que quiera. Sí, porque es que si no, eso se sale de las manos completamente. Sí. Ah, una última cosa. Tienen que darles un curso sobre prevención en el hogar.
y ellos tienen que firmar que recibieron ese curso. Pueden copiar el de la secretaría o esas cosas, no, no hay problema ahí. Ah, sí, 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 claro, Caterina, hay unas diferencias de error ahí que te va a tocar estimarlas un poco y lo otro es que la gente si está haciendo calor así puede llegar un poquito recalentada, puede estar a 37 grados o así y no es malo, es normal. Sí. Los termómetros deben tener calibración como cualquier otro equipo, entonces normalmente si es de un uso muy intensivo estaríamos a 3 meses máximo. Sí, desinfección diaria y calibración cada 3 meses. Sí, sí, ahí tienes que aplicar lo que ya trabajamos es en hospitales y en ese tipo de entidades. Alcaldía de Bogotá, ya te leo. Alcaldía de Bogotá, eh, re- recuperación económica, ya te leo. Perdón, un segundo aquí te lo busco. Sí, entonces, tú estás en Bogotá. No, no lo encuentro aquí rápido. Es Alcaldía de Bogotá slash reactivación económica. Sí, gracias, Diana. Gracias, me ganas. Muy bien, Diana. Excelente. Sí, sí. Entonces, esa es la dirección. Sí. No, Denis, no ha atendido todavía a nadie en Bucaramanga. No te sé decir qué están haciendo en Bucaramanga. Ya como me oyeron, Medellín, ya nos tocó llenar los documentos y me tocó llenarlos para Bogotá. No sé en Bucaramanga. Como tú ves, tenemos un problema grave ahí. El Valle, Diana, va a montar un aplicativo que es el mismo que se usó en China. El Valle nos va a ganar a todos, pero no lo ha montado. Entonces, tocaría llamar a mañana para preguntar si manualmente puedes para tener los protocolos o algo y arrancar, o si, porque es que esperar hasta que suban la aplicación, porque la aplicación del Valle va a ser espectacular. La aplicación que se está montando en el Valle, tú registras al trabajador de qué fecha a qué fecha y qué días va a trabajar y en qué horario. O sea que si el señor está en la calle, por decir algo, a las 4 o 7 de la noche o lo que sea, y a esa hora no debería estar en la calle, allá le ponen el comparendo. O sea, es excelente lo que van a montar en el Valle porque es lo mismo que estaban usando en China. Además, ahí aparecen las presunciones y aparece si es fumador o no, mejor dicho, es una machera de aplicativo el que vimos, pero no está funcionando todavía. Yo creo que eso hasta la otra semana por lo menos. Sí. Erlina, ¿dónde estás tú? Por eso tú ves que me importa mucho saber en qué ciudad están, porque lamentablemente, como ves, cada ciudad lo está manejando distinto. Esto nos va a crear un pequeño caos por un tiempo, mientras todo el país aprende a manejar sí, el virus. Es correcto. Sí. Excelente tu recomendación. ¿Quién me está diciendo aquí la matriz? Sí, la matriz debe ser revisada. Sí, señor Rubén, tienes toda la razón. La matriz de riesgos toca reevaluarla con todo lo que acabamos de decir. Sí, señor. Diego, ¿quién es la persona indicada para tomar la temperatura? El CISO, el HSE de la obra, el HSE de la obra. Sí. No, por ahora no hemos visto nada de ninguna otra ciudad. De Sucre ya permitieron obras, pero no hemos visto nada así que hayan dado información. Parece que con que tengas tu protocolo ahí escrito, te puedes defender. Sí. Ah, muy bien. Sí, 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 amarillo, pero esa es otra cosa ya. La aplicación cada vez es otra cosa. Sí. Sí, Angie, esto va a impactar terriblemente a las empresas porque, como te das cuenta, hay que hacer cantidades de cosas que no estamos acostumbrados en una obra o en ese tipo de organizaciones. Están acostumbradas a las empresas de alimentos, medicamentos, que son las que aplicaban BPM. Sí, señor. Sí. Gracias por el enlace de Cali, no lo había visto. Sí, muy bien, no sabía que ya había enlace ahí. Pues parece que entonces ya están progresando en el software que nos mostraron. Cuando estás en la vía tienes que, Marisol, llenar otro formato que está ahí en la alcaldía de Bogotá si estás en Bogotá. Si ya es Cundinamarca, no, ahí no habría nada.
Simplemente tienes tus protocolos y listo. Normalmente, Diana, en este tipo de empresas no tenemos auxiliar de enfermería. Ya tocaría mirar si la obra es muy grande y justifica y lo pueden pagar. Sí. Rolando, ¿las alcaldías pueden poner en cuarentena a las personas que vienen trabajando? Sí, sí, ya lo hicieron. De hecho, ya está. Eso sí, ya lo vimos y ya nos tocó. Gente que vive en Chile o así no puede venir a trabajar a Bogotá. Sí, señor. Lo único que permitieron es que gente que está en el municipio de Soacha pase a Bogotá a trabajar y se devuelva. Sí, pero los demás no. Es correcto, sí. Manizales lo está manejando muy educadamente, lo hizo hoy un compañero, me tocaría hablar con él porque desgraciadamente no sé. Un compañero hoy estuvo haciendo toda la asesoría de Manizales, pero no te sé decir, no, no tuve tiempo de hablar con él. Sí, sé que en Manizales son muy juiciosos, ustedes siempre tienen todo muy al día ya. Sí, María nos dice, por ejemplo, al hacer actas de vecindad se debe llevar el traje tipo, sí, claro, necesariamente. No, sí, es correcto. Ahí tú puedes mirar cómo es la desinfección casa a casa, quiénes viven y quiénes son. En Neiva, pues, perfecto. Pero ya de ahí en adelante, obviamente, sí, sí, es perfecto. Ahí te levantarías tu acta, tú tienes tu protección y hay que desechar después esa protección. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Pasto no hemos visto nada, no he visto nada, 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 Angie. No, no, no sé cómo estarán pensando todavía, no, no hemos recibido nada, nada, nada de ahí. Como tú ves, el país es grande y desgraciadamente todas las alcaldías no tienen tanta mano de obra para trabajar tanta cosa. Sí. Sí, es necesario, Daniel, aunque normalmente pues un HC debería estar entrenado para eso. Sí, 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 Octavio, pero tú los puedes copiar, los de Bogotá, los vuelves de tu obra, les pones el logotipo tuyo y arrancas con esos, porque es que en últimas hay que también arrancar, hay que empezar a trabajar. Ah, no que yo haya visto, Omar, no sé, no sé, hasta ahora nos han dicho que no se puede pasar de una ciudad a otra dentro de Cundinamarca. Si solo hay una persona de CISO, ¿cómo hace? Ah, por eso te decía que de pronto sí van a necesitar un ayudante de CISO. Sí, señor, es que esto te va a subir los costos. Pues tienes que mirar si una persona de CISO puede hacer todo o si necesitas dos, es que ese es el problema. Esto nos va a subir los costos. Sí, sí. Ah, en Ecuador están copiando estos modelos y el modelo de España. Ah, bueno, aquí creo que hay una bibliografía, no sé si la vimos, la trazamos a ver rápidamente. Mírenla. Aquí están los estándares, en la guía 17, la guía del COVID, digamos, que es de la OSHAS, digamos, entonces de pronto cópialas allá para Lima, Nemesio, porque las vas a necesitar mucho. Allá tú puedes decir que te estás basando en la OSHAS 3990, la norma internacional y listo. Más creo que todos se me podrían defender con esos últimos. En cualquier visita o cualquier cosa pueden decir, yo estoy aplicando la norma internacional OHA, digamos, la OSHAS 3990. Sí, 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 es correcto. Entonces, con que tengas esa norma suficiente y desde que la estés cumpliendo, pues ahí estás cumpliendo todas las normas, no importa en qué país estés. Porque en últimas, esto es la guía internacional que se fabricó para poder atender el coronavirus. O sea que en últimas, digamos, desde que ustedes cumplan eso, nadie les puede sancionar ni decir nada. Sí. El material, acuérdate que queda completo, lo pueden bajar desde mañana a las 10 de la mañana. Esto demora un ratico en compilarse y en quedar la grabación para que quede en la biblioteca. En la biblioteca lo tienen mañana, tranquilos, desde las 10 de la mañana. Buenas noches a todos, excelente.